Buenas tardes. El 2009 se cumplió el centenario de los sucesos acaecidos en Barcelona del 19 al 25 de julio de 1909, conocidos como la Semana Trágica. Y con tal motivo se publicaron libros y artículos y se organizaron conferencias e incluso un congreso cuyas actas ya se han publicado. Y en este año 2011 se cumplirá el 20 de diciembre el centenario de la muerte de Joan Maragall, por lo que las instancias culturales de Cataluña lo han declarado el Año Maragall. Uno de los aspectos más sobresalientes de la Semana Trágica fue el carácter anticlerical que revistió. Con razón, el mejor estudio de aquellas jornadas, aún no superado, el grueso volumen de la historiadora norteamericana Joan Connelly Ullman, La Semana Trágica, lleva el subtítulo de Estudio sobre las causas socioeconómicas del anticlericalismo en España. Poco después de los acontecimientos, Maragall les dedicó 3 artículos periodísticos que, sin temor a caer en un tópico demasiado socorrido, hay que calificar de proféticos. El primero pasó bastante desapercibido, el segundo no se lo dejaron publicar y el tercero, La Iglesia Cremada, Iglesia Quemada, causó escándalo. Solo medio siglo más tarde, Josep Benet llamó la atención sobre ellos con su libro Maragall y la Semana Trágica, editado en 1963 en pleno Concilio Vaticano II y reeditado numerosas veces, la última en 2009, el año del centenario de aquellas jornadas. En el mismo año 2009 se publicaron varios estudios sobre la Semana Trágica y sobre los 3 artículos de Maragall. El año pasado, 2010, la editorial Claret reeditó el texto íntegro de los 3 artículos, precedidos de una presentación del padre Pere Codina y seguidos de una contextualización mía. No pretendo acometer en el breve espacio de esta charla un estudio histórico completo de la Semana Trágica. Me centraré en el cristiano Joan Maragall, su reflexión cristiana, tal como se manifiesta en aquellos 3 artículos. Pero precisará una breve introducción sobre el contexto histórico de aquellos acontecimientos. ¿Qué fue la Semana Trágica? Si en el conjunto de España el 1898 es el símbolo de la decadencia, en Cataluña el cambio de siglo, del 19 al 20, es una época de plenitud industrial, demográfica, política, nacionalista, cultural y también religiosa. Vicens y Vives describe así los nuevos aires. Con el catalanismo entraron en Cataluña el impresionismo, la música de Wagner, los dramas de Ibsen, la filosofía de Nietzsche, la estética modernista, el deseo de los teléfonos y de las buenas carreteras, la necesidad de los museos y de las universidades, el ambiente de París, de Londres, de Berlín, una ciencia que se llamaba economía y usaba la estadística, el deseo de ser sinceros y reales, del encuentro en la polémica tolerante que impulsa por los caminos del progreso. Y esto permitió marchar en un mismo galope a aristócratas y catalanistas, a burgueses y anarquistas, en una de las arrancadas más sensacionales y admirables de la historia de Cataluña. Pero por debajo de aquella brillante renaixença latía una gran crisis social. En el retrato entusiasta de la sociedad catalana que hacía Vicens y Vives, lo más discutible es la afirmación de que burgueses y anarquistas marchaban juntos. Las bombas del Liceo y otros atentados anarquistas lo desmienten. La industrialización trajo un gran progreso económico, pero engendró como un subproducto el proletariado. Pío XI dijo que el gran escándalo del siglo XIX había sido la apostasía del mundo obrero, pero en realidad el proletariado no apostató porque nació al margen de la Iglesia y en su inmensa mayoría no había sido evangelizado. El obispo de Barcelona, Joan Laguarda, nombrado poco después de la Semana Trágica, reconocía el pecado de omisión. Esta es la verdad, hemos hecho muy poco en el orden económico por nuestros obreros. Aquel galope interclasista que cantaba líricamente Vicens y Vives se desintegraría a raíz de la Semana Trágica,
que movió a los burgueses a poner por encima de su catalanismo el miedo a la revolución. La crisis, pues, se cocía desde hacía tiempo, pero el estallido de julio de 1909 sorprendió a todo el mundo por su amplitud y por la violencia. Me viene a la mente la sorpresa universal ante las revoluciones que en estos momentos agitan el norte de África, porque la chispa de la Semana Trágica saltó precisamente en Marruecos. Unos indígenas habían atacado a los trabajadores del ferrocarril que transportaba los fosfatos de las minas del Rif, y 2 ferroviarios habían muerto. En respuesta, el 9 de julio se emprendió una operación de policía militar que no sofocó las actividades de los rifeños, sino que desencadenó una guerra generalizada. El ejército español, mal preparado, fracasaba, y el general Linares, ministro de la guerra del gobierno de Antonio Maura, movilizó un cuerpo expedicionario de 40.000 hombres, en su mayoría reservistas, casados y con hijos. Buena parte de ellos eran catalanes. El 11 de julio empezaron a embarcarlos en Barcelona hacia Marruecos. Eran pobres que no habían podido pagar la cuota con la que los ricos se libraban del servicio militar. Esto sucedía en un contexto de movimiento obrero poco organizado, endurecimiento patronal, descontento creciente de la pequeña burguesía y crisis del aparato estatal anacrónico y oligárquico. En los días siguientes se produjeron manifestaciones espontáneas contra aquella guerra, que no era defensa de la patria, sino de los negocios de los explotadores de las minas. En un clima de irritación popular creciente y de un modo totalmente espontáneo, como en muchas otras ocasiones históricas en Barcelona, se multiplicaron los incidentes en el puerto y también en otras partes de la ciudad, protagonizados por las madres y esposas de los reservistas movilizados.